Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Hoy vamos a hablar de cuestión de etiquetas, un título que tomo prestado de mi gran amigo Roger Villarroya, de un corto suyo maravilloso que te recomiendo. ¿Y de qué quiero hablar hoy? Hoy quiero hablar de una conclusión o más bien de una observación que he tenido últimamente, y es que me he dado cuenta que la mayoría de autores que han tenido como objeto de su búsqueda sanar a otras personas mental, emocional o espiritualmente, lo que han hecho es recorrer el mismo camino aproximadamente. Es decir, primero lo que han hecho estos autores, o académicos, o estudiosos, o profesionales, es agrupar a los seres humanos según un tipo de etiqueta. Es decir, por ejemplo, Hipócrates ha agrupado a los seres humanos según un tipo de humor: el sanguíneo, el colérico, el flemático y el melancólico, ¿no? Pero después, por ejemplo, pasamos por Jung y clasifica según los arquetipos, o según si son más extrovertidos o extravertidos o introvertidos, o si son personas que son más de pensar, del ámbito racional, o más del sentir, del ámbito instintivo, o pasando, por ejemplo, por los tipos de personalidad según los eneatipos, ¿no? De Hichazo, de Naranjo, etc. A el más moderno, Insights, Discovery o DISC, ¿no? Que también se basa en Jung, ¿no? En las clasificaciones de Jung. Entonces, todas estas corrientes subrayan, como un hecho o dato importante, que la clasificación de los individuos no se realiza para que la persona permanezca en esa clasificación, sino más bien lo contrario. Se trata de que cada individuo, como en un proceso de autoconocimiento, se autoclasifique en una de de esos tipos o de esos cuadrantes o de esas clasificaciones, para, una vez ha identificado cuál es su grupo, poder salir de él. Es decir, la identificación con un tipo de características determinadas lo que facilita es poder salir de ese tipo de características. Y esto me ha parecido enormemente interesante, ya que en un principio, cuando uno piensa en, pues eso, los eneatipos o los arquetipos, o los humores de Hipócrates, o incluso el DISC, uno puede llegar a pensar que está encasillado en ese color o en ese tipo, etc. Pero no, en realidad el autoconocimiento y el descubrimiento de cuáles son, de alguna manera, tus colores o tus características más usadas, te hacen tener más conciencia de los colores que en realidad no estás usando. Yo digo que todo el mundo viene, en lugar de con un pan debajo del brazo, con una paleta de todos los colores debajo del brazo. Y que es la vida, las experiencias, sobre todo en la infancia, ¿no? De los 0 a los 7, que uno se da cuenta que este color me está funcionando mucho mejor que el otro, así que voy a usarlo más, ¿no? Pongamos que ese color que yo utilizo como metáfora es el rojo, y me doy cuenta que cada vez que soy fuerte, y cada vez que no lloro, y cada vez que tomo la iniciativa, de alguna manera mi entorno me premia, ¿no? Por eso. Entonces, de alguna manera dejo de utilizar, vamos a poner como metáfora, el amarillo, que es el ser muy afable, muy adaptable, muy flexible, porque cada vez que uso el amarillo, el entorno no me refuerza positivamente este tipo de comportamiento. ¿Qué acaba pasando? Que en la edad adulta yo tengo una gran facilidad para utilizar el rojo en los cuadros de mi vida. Sin embargo, tengo
una cierta dificultad en utilizar el amarillo, aun cuando toca ser amarillo. Entonces, ¿de qué se trata? De una vez conoces cuáles son tus colores más utilizados, y que está bien y que eso ya es fácil para ti, que puedas atreverte a descubrir cuáles son los colores que has dejado de utilizar porque pues en un principio en tu infancia no eran tan bienvenidos, o por el entorno o por las circunstancias, ¿no? Entonces esto es una invitación a que explores, a que te descubras, a que te desidentifiques de tus colores más utilizados, aunque sean positivos, porque siempre vas a poder acceder a ellos, ¿no? Tuve una conversación con Roger, que te mencionaba antes, en la cual hablábamos de Sergi Torres, ¿no? y su hipótesis o su reflexión acerca de dejar de ser, ¿no? Que también viene de Joy Dispenza, que dice deja de ser tú, ¿no? Y a lo que se refieren sobre todo es a dejar de identificarte con las características tuyas que más has utilizado o que más fuertemente están en ti. Entonces ese camino de soltar eso que ya se te da bien para dar la bienvenida, al menos un poquito, ¿no? Como la sal de otros colores, puede ser beneficioso para ti. Es decir, dejar de identificarte con algunas características de ti lo que va a hacer es abrirte el camino a otras posibilidades de ti que a lo mejor todavía no conoces, ¿no? Vamos a poner a lo mejor, por ejemplo, que uno se identifica con ser fuerte, con poder con todo, con ser súper creativo, súper líder, y eso ya se te da bien, ¿no? Entonces, de pronto, cuando a lo mejor te digo, o al menos eso a mí me pasó, que dejes de ser esas cosas para abrirte a otras posibilidades, que dejes de ser ese tú que te has construido y te has creído para abrirte a otras posibilidades, pues de pronto a lo mejor entra un poco de vacío o de vértigo, ¿no? Porque esas otras características inexploradas, como podría ser en este caso relajarte, tomarte un tiempo para ti, en un grupo dejar de liderar, dejarte liderar, pues quizás esas otras opciones o esas nuevas características poco exploradas por ti a lo mejor hacen que te expandas de una manera que todavía no conoces. Y esa es la invitación de hoy, que explores y definas o identifiques con qué características te sientes muy tú y con cuáles nada tú. ¿Para qué? Para que te estires y te descubras y te expandas, y en lugar de que los colores te escojan a ti, seas tú quien escoja los colores que utilizas en cada momento de tu vida. Así que agradecida y abierta de que dejes tus comentarios. Esto ya sabes que es una conversación, aunque sea en diferido, co-creativa. Y como siempre, me despido de ti deseando que ojalá seas tú todos los días de tu vida. Y un postdata, estaré encantada de que te suscribas a mi newsletter escribiendo a info@anamerlino.com. Un besito y hasta la próxima.